Gauravira ya está acá con nosotros y bueno, como dice mi caro, vamos a hablar sobre este tema que ya lo conversamos la semana anterior. Bienvenido, qué gusto tenerte. Muchas gracias, Catherine Carolina. Este segmento está revolucionando el Ecuador, mi querido Gauravira. Gracias. Así es. Vamos a hablar entonces. Amigos de Candela, tengan todos ustedes muy buenos días. Pues hoy continuamos con la segunda parte de lo que era el tema anterior, que eran los ángeles caídos. No se muevan sus asientos porque pues, la vez pasada quedó pendiente un video que es sobre lo que se especula serían los posibles sonidos de lugares infernales que se harían debajo de la tierra, ¿no? Entonces, continuando con el tema, se dice que la palabra ángel en el idioma hebreo sería malak y ángelos en el idioma griego significa intermediario. Pues entonces en los textos bíblicos se vuelve a recalcar de que los ángeles no serían otra cosa que intermediarios entre el creador y los seres humanos. Eso lo dejamos en claro. Si podemos ir pasando por favor las imágenes, porque hoy vamos a develar algo muy interesante, que muchos investigadores no tienen claro, a veces se confunden y también nosotros nos confundimos. Pero en este caso, bueno, esa es la imagen también que pasamos la pasada acerca de Géminis. Si podemos ir continuando con las imágenes mientras vamos comenzando. Se decía que, por ejemplo... ¿Eso hablamos la semana anterior? Sí, eso vimos la semana anterior, acerca de que los ángeles pues se acostaron con las... Tomaron mujeres humanas que eran muy hermosas. De los cuales habrían salido una especie de híbridos. Los híbridos, claro, quienes se convirtieron en seres demoníacos. Vamos por favor con las imágenes porque más adelante están las más interesantes. A ver, aquí, ¿qué tenemos? Sí, ese es... también era la semana anterior. Sí, esa era la semana anterior. Si pueden avanzarlo un poco más... Avanzarlos un poco más. Ahí está justamente, esa parte es la que nos interesa. Perfecto, naves de semidioses. Porque tanto en las escrituras védicas como en la Biblia y otras escrituras, se habla de que estos seres manejaban diferentes tipos de naves. Pero los Vedas nos dan un poco más de luz al respecto. Es decir, los Vedas no niegan en ningún momento la autoridad de la Biblia, sino que amplían de una forma más extensa lo que en la Biblia se toca de una forma resumida. Por ejemplo, los Vedas mencionan la construcción incluso de naves como la que ves allí, que se les daba el nombre de vimanas. Se dice que estos vimanas eran usados por algunos de estos ángeles caídos, que en realidad serían, en términos modernos, extraterrestres. Claro, pero estas naves, o sea, estamos hablando que estas existieron. Exacto, existieron en el pasado. Tecnología no solamente ha habido ahora a partir de los años 40 o 50, sino que hubo también tecnología en el pasado. Mira tú. Sí, entonces claro, y al ver esto como que un poco lo puedes acoplar con lo que ahora se ve, ¿cierto? Claro, muchos de los ovnis que vemos en realidad ya se hablaban de este tipo de máquinas tecnológicas en los Vedas y específicamente en un texto que se denomina el Vimanika Shastra. Aquí vemos un Vimana, que es la nave que se le da a estas, el nombre que se le da a estas naves, y en el Vimanika Shastra incluso se hablaría de cómo construirlas. He ahí el por qué, de alguna manera, nosotros acá en Occidente solamente analizamos otras culturas, llegamos a creer que la maya era la cultura más avanzada. Y habían otras que eran mucho más avanzadas, pero hay ciertos gobiernos a los que no les interesa que nosotros tengamos acceso. ¿No? Entonces, esa es una nave. Sí, esto es una nave que anteriormente existió en el pasado. Miles de años atrás existió y de hecho existen todavía. Claro, pero esa salió en la película del Día de la Independencia. Es que iba a ver cine. Bueno, es que no, pero que quiero que observen es que realmente el cine estudian para realmente poder llevarlo a la pantalla y que nosotros conozcamos. Sí, también nos avisan de cosas de la actualidad para que lo vayamos tomando con calma. Y no solamente tal vez para el futuro, sino lo que ya ha sucedido. Así es. Mira tú. Entonces, en el año 1994, un psicólogo muy reconocido, de hecho un catedrático de la Universidad de Harvard, hizo un experimento o un estudio con alrededor de 100 casos de personas que fueron abducidas por seres extraterrestres. Dentro de estos 100 casos, él llegó a la conclusión de que no era, como muchos creen, una especie de psicosis colectiva, ¿no? La gente cuando empieza a ver muchos ovnis o ven al chupacabras o cosas así, dicen, no, es una psicosis colectiva. Entonces, John Mack, que es un catedrático importante de la Universidad de Harvard, estudió estos 100 casos y llegó a la conclusión de que en realidad estas personas habían sido abducidas por seres extraterrestres. Muchos de los cuales incluso se hacían pasar por ángeles. En el pasado vemos lo mismo, ¿no? Estos ángeles caídos se hacían pasar
por dioses o incluso por el mismo Dios, confundiendo a las masas. Vemos también que hace años atrás han habido muchos asesinatos en masa por personas que decían escuchar voces que le decían que debían suicidarse en masa porque iban a encontrarse con, volver a casa con Dios, o iban a encontrarse con seres de otros planetas mucho más evolucionados que nosotros. Entonces eso es lo que queremos, una de las cosas que queremos dejar en claro hoy. Pues yo tuve una entrevista hace muchos años atrás sobre un gurú, un maestro especialista en la literatura sánscrita. Mientras él daba su conferencia, pues empezó a hablar de los vimanas. Y pues surgió pues la típica pregunta. Bueno, le preguntaron, Maharaj, le dijeron los asistentes, estas naves espaciales que vemos ahora, estos ovnis, estos platillos voladores, ¿son las naves de los dioses? ¿Son las naves de los semidioses? Y él contestó, atención con lo que les voy a decir, tácitamente, les dijo, no. Dice, las naves de los dioses o los semidioses son totalmente diferentes a los platillos voladores o UFOs que vemos en la actualidad. Las naves de los semidioses, como vieron en las, si vieron pasar, hay otras imágenes más, son totalmente diferentes. Por ejemplo, los semidioses usaban naves completamente hechas de oro. ¿No? ¿Y entonces de quién son esas naves? Las naves extraterrestres serían de humanos avanzados tecnológicamente y de ángeles caídos. Oh, yeah. En otras palabras, extraterrestres, pero con un tipo de conciencia inferior, oscura. Sí. Okay, no son muy oscura más. Hay de todo. Sí, para confundir. Hay de todo en este planeta. No tampoco vamos a decir, pues, a chantarlos que todos son malos. Como decíamos en el programa anterior, vivimos en un planeta dual. La Tierra está situada en el centro de nuestro nivel planetario, de nuestro universo. De la Tierra hacia abajo, según los textos sánscritos, se dice que hay más planetas, pero los habitantes de esos planetas, a pesar de que tienen mucho avance tecnológico, su conciencia no es muy buena, que digamos. De la Tierra hacia arriba tendríamos los planetas de los semidioses, quienes sí tienen una conciencia espiritual y son fervientes seguidores del Creador. Ok, la semana anterior nos quedamos con una pregunta que quedó como tinta en el tintero, ¿verdad? Que era justamente respecto al alrededor. Entre nosotros podrían existir ángeles caídos. ¿Recuerdas que hablábamos de eso? Sí. ¿Puede ser posible esto? ¿Y cómo sabes si alguien que está a tu alrededor o conociste en algún momento un ángel caído? Ya, justamente explicaba de la Tierra, que es un planeta dual. Al ser la Tierra un planeta dual, es como una isla en el centro del universo, en el que convergen todo tipo de culturas, todo tipo de seres extraterrestres y, por supuesto, con todo tipo de niveles de conciencia, altos o bajos. Entonces, contábamos la historia pasada de Diti y Aditi, en la que ellas, siendo hijas de un emperador, Diti tuvo relaciones al atardecer, es decir, 3, 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde con su esposo, y en ese momento, según la astrología védica de la India, que también estudio astrología védica, moran planetas oscuros, planetas negativos. Por eso nos decíamos en un programa anterior que no es muy conveniente que la gente tenga sexo a esas horas, porque de quedar embarazada, sus hijos podrían tener influencia de fantasmas. Ok, bastante interesante esto. Bueno, yo la verdad es que en esta parte y la semana anterior hubieron muchas comunicaciones respecto al tema de los ángeles caídos. Así es. Y bueno, y si alguien tiene alguna pregunta, el 88-51-42, o si no, si Carolina tiene una pregunta también. Carolina. Sí, yo tengo una inquietud. Estamos hablando, Gubira, pues de que dentro de la Tierra pues existen para abajo, abajo de la Tierra, ¿verdad? También seres no solo que debajo, habitan. no solo debajo, sino otros planetas. Otros planetas. Pero debajo de la Tierra también, ahí tenemos el video más adelante. ¿Se pudiera llamar que estos son los, o cómo se llamarían, o en mi caso, pues yo estoy preguntando si estos son los típicos duendes, el tintín, que podrían estar habitando debajo de la Tierra? No sé, ¿tú me podrías aclarar eso? ¿O tienen otro nombre? ¿Existe esto del tintín? Tenemos que hablar del tintín en algún rato. El punto es que no solo hay seres en nuestra dimensión, sino que hay seres en otra dimensión. En la paralela. Esos seres de esas otras dimensiones, entre ellos podríamos tener también a los ángeles, también se manifiestan en determinados momentos dentro de nuestra dimensión y se vuelven físicos. Los ángeles caídos, todas las escrituras del mundo hablan de que estos ángeles también se corporificaban y podían tocarnos, palparnos. Ok, ya, pero y entonces la pregunta de mi caro, los que están abajo, entonces, ¿cómo se podrían llamar, Gaurav? Técnicamente se los llama intraterrestres, pero
Ahí viene, por favor, si podemos continuar con las imágenes con las que vamos a dar respuesta a tu pregunta. Vamos con la imagen, pero ya terminamos, sí. ya terminamos, tenemos que irnos al corte, okay. que este tema en el libro de Enoch se explica que este es un evangelio apócrifo. Apócrifo significa que no consta en la Biblia que actualmente conocemos, pero en el año 43 fueron descubiertos como parte de los rollos del Mar Muerto. Okay. Se dice que bajaron alrededor de 200 ángeles caídos en el monte Hermón, el monte que ven ustedes ahí en pantalla, un monte que tiene aproximadamente 2.813 metros de altura. Esos seres aterrizaron allí, los ángeles caídos aterrizaron allí. Mira, ¿qué tenemos ahí? Y mira qué casualidad, que al norte del ecuador terrestre, en el grado 33.33, es donde se encuentra este monte, ¿no? Siguiente imagen, por favor. Del Ecuador. Sí. Uy, no exactamente del Ecuador, aquí, de la línea territorial del Ecuador. Ya, está bien. Pero, qué casualidad que el caso Roswell, que es muy conocido a nivel mundial, en el que se dice que existiría una base de extraterrestres subterránea, también queda en el grado 33 al norte en los Estados Unidos. Ok, entonces se dice que a nivel mundial estos seres tienen bases bajo el agua, bajo las montañas y bajo la tierra. Algunos les dan el nombre en la actualidad de los reptilianos, ya que entre una de esas especies se encuentran reptiles avanzados, tienen forma humana, pero rasgos reptilianos. Bueno, yo sí he visto reptiles con forma humana. Sí. Otra característica, antes de ir al video, porque ya estamos terminando, antes de ir al video. Sí, me van a matar, dale, Gura, mira un punto interesante es que los ángeles caídos siempre exigían sacrificios humanos. Esa es otra característica específica, y vemos que en la cultura maya, los mayas hacían sacrificios humanos para sus dioses, que en realidad eran los ángeles caídos, eran demonios. Los reyes antiguos de los mayas eran extraterrestres con características demoníacas, por eso existían este tipo de sacrificios. Entonces está claro de las naves de mayor tecnología son de ángeles caídos, los otros no. Podemos ir con el video rápidamente, donde en el año 1980 varios geólogos rusos hicieron unas excavaciones cavaron alrededor de 14.4 metros, es decir, estamos hablando de 14 kilómetros de profundidad. Una vez que cavaron, sintieron pues que la broca hizo un avance grande, es decir, encontró un vacío. Y al encontrar ese vacío, ellos empezaron a pasar un micrófono, ¿no? Sumergieron un micrófono hasta el fondo, y van a ustedes a escuchar los sonidos demoníacos que aparecieron desde dentro de la Tierra. Aquí los tenemos. Esto fue lo que escucharon. Sonidos de seres que atormentaban a otras personas. El video ha sido estudiado científicamente y es auténtico. Se ha puesto al revés incluso. Ya, está entendido, clarito, ya no lo siguen reproduciendo, gracias. Disculpa si algunos se asustaron, pero es fuerte, hay que mostrar la evidencia, ¿no? Tengo mis razones, eso me altera un poco. Gracias, Gura, mira, nos tenemos que ir, y justo con eso, estaba tan bonito todo, y me tienes que poner la cereza al pastel. Ay, bueno, muy bueno, es un segmento súper apasionante, y ese conocer esa parte rara que a todos nos altera un poquito, pero a otros les apasiona, y es así porque realmente lo oscuro, lo misterioso nos llama mucho la atención. Gracias por estar con nosotros, siempre es un placer tenerte con nosotros. Por favor, a quienes quieran bajarse el libro de Enoch, donde se habla de los ángeles caídos, es un libro que generalmente no está a la venta, pueden ir al Facebook y se lo baja automáticamente. Ahí aparece el libro en mi Facebook. En Facebook tuyo. Gura Virada, sí. En el Facebook de Gura Virada. Gracias, Carolina. ¿A ti qué te gusta este tipo de cosas misteriosas? ¿Qué te pareció? Sí, a mí realmente me encanta todo eso y me llama mucho la atención. Lo que yo estoy en duda, pues, ¿no? Y de pronto, pues, en otro programa tú me lo podrías aclarar, es si realmente podría ser estos sonidos algo diabólico, o simplemente podrían ser justamente como está abajo de la tierra, movimientos, o sea, tantas cosas que pudieran ser, ¿no? O sea, es una duda, ¿no? Cómo no. Bien, pues entonces muchísimas gracias por haberte tenido acá con nosotros en el programa. Pues ahora sí nos vamos a una pequeña pausa, pero al volver estará con nosotros nuestro querido Joshua, quien nos estará hablando sobre ese refresh facial para evitar todas esas líneas de expresión.